Enseñanza 9. Segunda de Pedro 3:18. Porque el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él. Parte 6. Teaching 9, 2 of Peter 3:18. Why did the Lord command the end time church to grow in the knowledge of Him? Part 6. Leamos segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Let us read 2 of Peter 3:18. This is Holman Christian Standard Bible. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. En esta enseñanza terminaremos el recorrido de la fe viva y preciosa que mira hacia las promesas eternas. Para ello finalizaremos el estudio de Hebreos 12, que es el final de este camino en el cual el Señor nos dio la orden de crecer en su conocimiento, pues Él dispuso que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y nos hiciera conocer todas las cosas. In this teaching, we will finish the journey of the living and precious faith that looks towards the eternal promises. To this purpose, we will complete the study of Hebrews 12, which is the end of this path on which the Lord gave us the command to grow in the knowledge of Him, for He ordained that the Holy Spirit would guide us into all truth and make all things known to us. En el mensaje anterior estudiamos por qué Jesús es autor y consumador de la fe, lo cual encontramos en los versículos 1 y 2 de Hebreos 12. Quiero recordarles que la nube de testigos descrita en Hebreos 11 está observando a la iglesia desde el tercer cielo, porque hay una espera de la creación y de dichos testigos para que se manifiesten los hijos de Dios y para que las promesas eternas se cumplan, pues nunca se pudieron cumplir. Estos testigos las alcanzaron, dando testimonio de su fe, pero no las recibieron. In the previous message, we studied why Jesus is the author and finisher of faith. We find this in verses 1 and 2 of Hebrews 12. I want to remind you that the cloud of witnesses described in Hebrews 11 is watching the church from the third heaven, because there is a waiting from the creation and from these witnesses for the sons of God to be manifested and for the eternal promises to be fulfilled, since they could never be fulfilled. These witnesses attained their promises, bearing witness to their faith, but they did not receive them. No obstante, a la mayoría de las iglesias se le olvidó que están en el camino hacia la obtención de las promesas eternas, y una de las evidencias es que niegan esas promesas, en especial la principal, que es la descendencia santa multiplicada eternamente, la cual Dios le ofreció a Abraham, y éste la creyó y le fue contado por justicia. However, most churches have forgotten that they are on the path towards obtaining the eternal promises. One piece of evidence is that they deny these promises, particularly the central one, the eternal multiplication of the holy offspring, which God offered to Abraham and which the servant believed, resulting in his being accounted righteous. En las Escrituras hay profecías según las cuales muchas iglesias caerían en la apostasía por causa de la incredulidad y la desobediencia, como hizo Israel. Esto tendría como consecuencia el juicio del desamparo, que consiste en que Dios corta a la iglesia apóstata del buen olivo, la echa fuera, quita el candelero de su lugar. Esto lo encontramos en Lucas 18:8, Romanos 11,
20 al 22 y Apocalipsis 2:5. Sin embargo, el juicio del desamparo no es el único. El Señor decretó otro juicio contra la iglesia apóstata, después del juicio del desamparo, el cual es el juicio de muerte que encontramos en Hebreos 10, del 26 al 31 y Apocalipsis 2:23. In the scriptures, there are prophecies according to which many churches would fall into apostasy because of unbelief and disobedience, just as Israel did. This would result in the judgment of forsakenness, which consists in God cutting the apostate church off from the good olive tree, casting her out, and removing the lampstand from its place. This is found in Luke 18:8, Romans 11:20-22, and Revelation 2:5. However, the judgment of forsakenness is not the only one. After this judgment, the Lord decreed another judgment against the apostate church, the judgment of death, which is found in Hebrews 10:26-31 and Revelation 2:23. No obstante, dentro de la iglesia de Cristo permanecerían injertadas en el buen olivo dos tipos de congregación. La primera es la iglesia santa, el remanente que comprende las profecías bíblicas, en la cual se cumplirían las profecías del tiempo del fin, como la paciencia para esperar al Señor, apresurarse para la venida del Señor, correr con paciencia la carrera hacia la nueva Jerusalén, conocer el calendario profético para saber el tiempo que está viviendo cerca al arrebatamiento. Esta iglesia despierta cumple el mandato de velar y orar para saber el día y la hora de la venida del Señor por ella. Por tanto, ve que ese día se acerca y sabe con certeza que se está acercando al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. Nevertheless, within the Church of Christ, two types of congregation will remain grafted into the good olive tree. The first is the Holy Church, the remnant that understands biblical prophecies, in whom the prophecies of the end time would be fulfilled, waiting patiently for the Lord, hastening the coming of the Lord, running the race towards the New Jerusalem with endurance and patience, and knowing the prophetic calendar in order to discern the time in which the church is living, close to the rapture. This awakened church fulfills the command to watch and pray, so as to know the day and the hour of the Lord's coming for her. Therefore, she sees that day approaching and knows with certainty that she is drawing near to Mount Zion, to the New Jerusalem. La segunda clase de iglesia que permanecería injertada, contrario a la iglesia apóstata cortada, es la iglesia dormida, la cual se encuentra engañada por la iglesia apóstata. Dios no cortó a la iglesia dormida en el juicio del desamparo, sino que estableció en las Escrituras un método para despertarla, a fin de que se santifique y sea preparada para el arrebatamiento. A esta iglesia dormida, el Señor la conoce desde antes de la fundación del mundo. Cuando ella despierte, se unirá a la iglesia santa. Serán un solo cuerpo, listo para unirse con la eclesia que está en el tercer cielo, la congregación de los primogénitos que Jesús traerá en la resurrección de los que durmieron en él. Así, todo estará listo para que acontezca el levantamiento de la iglesia en el evento glorioso del arrebatamiento. The second type of church that would remain grafted in, unlike the apostate church that was cut off, is the sleeping church, which has been deceived by the apostate church. God did not cut off the sleeping church in the judgment of forsakenness, but established in the scriptures a method to awaken her, so that she may be sanctified and prepared for the rapture. This sleeping church has been known by the Lord from before the foundation of the world. When she awakens, she will join the Holy Church. They will be one body, ready to be united with the ecclesia that is in the third heaven, the congregation of the firstborn, whom Jesus will bring in the resurrection of those who sleep in him.
Thus, everything will be ready for the church to be caught up in the glorious event of the rapture. Este recorrido lo encontramos en Hebreos 12, donde el Señor describe el método que usará para despertar a la iglesia dormida, el cual es la disciplina mediante padecimientos, dolor, pues ella debe ser sacrificio vivo, santo para Dios, y todo sacrificio es salado con sal. Leamos Hebreos 12 del 3 al 8 y 11. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor va a ejercitar en la disciplina a la iglesia dormida para que dé fruto de justicia. En este momento, las iglesias dormidas tienen las manos caídas, las rodillas paralizadas y están cojas. Por lo tanto, no están marchando en el camino de fe viva y preciosa. El Señor dice en Hebreos 12:13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor sanará a la iglesia dormida, porque ahora mismo está enferma con los pecados de la incredulidad y la desobediencia. La disciplina sobre ella hará que participe de la santidad del Señor. We find this journey in Hebrews 12, where the Lord describes the method He will use to awaken the sleeping church, which is disciplined through suffering and pain. For she must be a living sacrifice, holy to God, and every sacrifice is seasoned with salt. Let us read Hebrews 12, 3-8 and verse 11. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin, and you have forgotten the exaltation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. From whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. The Lord will train the sleeping church in discipline so that she may bear the fruit of righteousness. At this moment, the sleeping churches have hands that hang down, feeble knees, and they are lame. Therefore, they are not marching on the path of living and precious faith. The Lord says in Hebrews 12:13, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. The Lord will heal the sleeping church, because right now she is sick with the sins of unbelief and disobedience. The discipline upon her will cause her to partake of the Lord's holiness.
En Hebreos 12, del 15 al 17, el Señor describe a la iglesia apóstata que dejó de alcanzar la gracia de Dios, se volvió fornicaria, profana, que vendió su primogenitura por las cosas de este mundo. Por ello, fue desechada, ya fue cortada en el juicio del desamparo. In Hebrews 12, 15 to 17, the Lord describes the apostate church which failed to attain the grace of God and became a fornicator and profane, selling her birthright for the things of this world. For this reason, she has been rejected. She has already been cut off in the judgment of forsakenness. En el camino de la fe preciosa y viva, descrita en Hebreos 11, el Señor dio evidencias en su palabra de que la Iglesia Santa estaría totalmente consciente del tiempo profético antes del arrebatamiento. La Biblia no dice que la Iglesia Santa no tendría conocimiento sobre los eventos que debían ocurrir antes de ser levantada. Por el contrario, el Señor dice que ella crecería en conocimiento, vería el día de su partida a la Nueva Jerusalén acercarse, sabría los tiempos al ser de la luz y no de las tinieblas. On the path of precious and living faith, described in Hebrews 11, the Lord gave evidence in His Word that the Holy Church will be fully aware of the prophetic time before the rapture. The Bible does not say that the Holy Church would have no knowledge of the events that had to occur before being caught up. On the contrary, the Lord says that she would grow in knowledge, would see the day of her departure to the New Jerusalem drawing near, and would know the times, being of the light and not of darkness. En Hebreos 12, del 18 al 24, el Señor dice claramente que la iglesia sabría cuándo se estaría acercando al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén. Leamos los versículos del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Precisamente, la orden de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tenía como objetivo que la iglesia estuviera consciente, despierta y supiera el tiempo, el día y la hora de la venida del Señor con los que durmieron en Él. El día de la resurrección y la glorificación, la adopción y redención de nuestro cuerpo. In Hebrews 12, 18 to 24, the Lord clearly says that the church will know when she was drawing near to Mount Zion, to the New Jerusalem. Let us read verses 22 to 24. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect, to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Precisely the purpose of the command to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ was for the church to be conscious, awake, and to know the time, the day, and the hour of the coming of the Lord with those who sleep in Him, the day of resurrection and glorification, the adoption and redemption of our body. Si todas las iglesias hubieran obedecido, no hubieran caído en la apostasía, sino que estuvieran creciendo en el conocimiento del Señor hasta el día de la eternidad, en que el pecado y la muerte salgan para siempre de nuestros cuerpos. Leamos Efesios 4 del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor prometió el conocimiento, pues nos dio al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y hacernos conocer todas las cosas. El Señor reiteró esto en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. If all the churches had obeyed, they would not have fallen into apostasy. Instead, they will be growing in the knowledge of the Lord until the day of eternity, when sin and death will leave our bodies forever. Let us read Ephesians 4:13-16. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. The Lord promised knowledge, for he gave us the Holy Spirit to guide us into all truth and to make all things known to us. The Lord reiterated this in Philippians 1:9-11. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, and you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. La meta del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es el conocimiento de sus promesas eternas. Esto se confirma en 2 de Pedro 1, del 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. The goal of growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ is the knowledge of his eternal promises. This is confirmed in 2 Peter 1:2-4. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord, and his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. El día de la eternidad se acerca. Ya vemos acercarse el día de la eternidad, que es la redención de nuestro cuerpo. Ya vemos cerca el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Ya sentimos cerca a nuestros hermanos que durmieron con la fe en Cristo y en sus promesas eternas. The day of eternity is drawing near. We already see the day of eternity approaching, which is the redemption of our body. We already see Mount Zion, the city of the living God, near. We already feel near to our brothers and sisters who slept with faith in Christ.
and in his eternal promises.